Hoy vamos a continuar con el tema ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? La parte número 30. Vais a ver que es un tema que algunos de vosotros ya habíais visto, pero sé de otros muchos que no. Y como es habitual, antes de adentrarnos en lo que vamos a tratar, vamos precisamente a hacerlo con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir profundizando en el tesoro de tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo nos vaya guiando a toda la verdad, a toda la comprensión, y que nos ayude a romper esos esquemas, esos moldes que ya tenemos tan establecidos a veces en nuestra mente, que no dejan que progresemos, que no dejan que veamos la verdad que tú nos quieres seguir añadiendo, y nunca despreciando la anterior. Por eso te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a estar tan abiertos, a ser tan receptivos como sea necesario. Ayúdanos a ser humildes y a reconocer si estábamos equivocados para poder emprender el camino y la verdad de tu palabra plenamente. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como es habitual, vamos a empezar con un texto que nos va a servir para darnos una vez más cuenta que la Biblia contiene símbolos, contiene figuras, contiene mensajes en cuanto a detalles u hechos que habían sido en su momento y que nos estaban dando una enseñanza, era una alegoría a algo que iba a suceder hasta el final de la historia de la humanidad. ¿Y cómo podemos saber esto? Bien, lo hemos demostrado a lo largo de todas las temáticas, 12 temas, si no recuerdo mal, de el tercer Elías, y lo estamos demostrando a lo largo de estas 30 temáticas de ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Pues me gustaría emplazaros al Evangelio de Marcos, capítulo 15, donde vamos a leer versículos del 22 en adelante. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Estad atentos a este detalle. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, «Eloi, Eloi, lama sabactani», que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, «Mirad, llama a Elías». Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Bien, hasta aquí
es suficiente para sacar algunas grandes conclusiones. ¿A qué hora Jesús fue crucificado? A la hora tercera. ¿Y a qué hora murió Jesús? ¿Expiró Jesús? A la hora novena. ¿Cuántas horas habían pasado entonces desde su crucifixión hasta su muerte? 6 horas. ¿Y después qué? El descanso. Una vez más vemos que hasta en la cruz la palabra de Dios nos estaba dando un mensaje. Jesús nos estaba dando un mensaje. En este caso, 6.000 años de agonía, de pasarlo mal, y después el descanso. Por fin, la paz. Pero esto no es suficiente. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús estaba en medio. 2 milenios de pecado. Eran pecadores. Y el tercero que estaba entre ellos, ¿quién era? El Santo de los Santos, Jesús. En el tercer milenio, la salvación, la santidad, el que no había pecado. Démonos cuenta cómo continuamente la Biblia nos estaba transmitiendo el mismo mensaje, desde Génesis hasta el final. Prácticamente hemos visto en muchos libros, muchos textos, que bajo simbologías, bajo formas y figuras, nos estaba diciendo exactamente lo mismo. Sé que hay personas que a esto les molesta, que a esto le llaman dar cábalas o hacer cábalas o inventarse cosas. La propia Biblia nos hablaba que había figuras, símbolos. Y si no comprendemos eso, nos perdemos el mensaje que Dios nos está dando como una advertencia. Jesús vuelve pronto. Los 6.000 años se cumplen en 2031, no hay duda de ello. Y Jesús va a regresar. ¿Os habéis fijado que aquí decían que bajara, que descendiera? Pues es lo que va a hacer precisamente. Hablaban de 3 días, nos lo estaban diciendo ellos y no sabían ni lo que estaban pronunciando. Pues ya nos damos cuenta que al tercer milenio vuelve Jesús. En el 2031 lo tendremos aquí. Y solo los que se hayan preparado, solo los que sepan que no viene como ladrón en la noche, porque estarán atentos, son los que se podrán ir con él. Los otros van a seguir en tinieblas, como sucedió en esa hora final, y no van a ser salvos. Pero bien, eso va a ser decisión de cada uno de los que oyen todos estos mensajes. Los argumentos son uno tras otro clarísimos. Falta quererlos ver. Pero ante eso, yo no puedo hacer nada. Es el Espíritu Santo el que tiene que trabajar en cada uno de los que oye estos mensajes. Y mientras aún algunos intentarán darle vueltas y vueltas para negarlo, la palabra de Dios sigue siendo la misma y sigue siendo muy clara. Lo que a veces no está claro son nuestras mentes, por desgracia. Y necesitamos tener humildad y buscar la palabra de todo corazón, sin orgullos, sin vanaglorias, sin ostentajes de nada. Pero debemos encontrar la verdad y esa la da el Espíritu Santo. Por tanto, no rechacemos la nueva luz, porque si la rechazamos, vamos a terminar en tinieblas. Pero cada uno decide por sí mismo, no hay otra. Vamos nosotros a introducir hoy un vídeo. Va a ser un vídeo
que ya habíais visto, un vídeo de la feria Ecosí. Es un vídeo que, si puedo cambiar la imagen, evidentemente os va a seguir anunciando que era en el año 2014, la feria de Ecosí en Girona, una feria de un ámbito, pues así, ecológico, donde lo que más primaba, cada año es así, no es precisamente solo productos ecológicos, sino todo lo que mueve alrededor este mundo. Y este mundo de lo ecológico suele ir íntimamente ligado, no siempre, gracias a Dios, pero muchas veces sí, al mundo esotérico, al mundo de la nueva era, y a tantas cosas asociadas a ello. Nosotros tuvimos una vez más el stand allí, y tratamos dos temas. El viernes fue el tema de lo que nos quieren ocultar, las pruebas arqueológicas que a este mundo no le interesa conocer, especialmente a sus grandes, a sus doctos, pero que tiran por tierra las mentiras que están difundiendo en este mundo para apartarnos de la verdad. Las pruebas arqueológicas están de muchas cosas y la Biblia tenía razón. Y hablamos al terminar ese tema de Noé, del arca de Noé, entre otras cosas, pero especialmente estuvimos tratando sobre los descubrimientos de Ron Wyatt, las evidencias. Y esto servía como una amonestación. Habría 120 años que se le daba de vida al mundo. Dios se lo dijo a Noé. Y cuando eso sucediera, iba a ser un jubileo, porque unos iban a ser salvos y el mal se acabó. Y así fue. Y el año del diluvio fue un año de jubileo. Pero una vez más, los símbolos, las formas de expresarse en la palabra de Dios, nos estaba dando indicios de que, ya sabéis, un jubileo es cada 50 años. Y la muerte de Cristo coincidió en un jubileo, en el año 31. Aunque, cuidado con los calendarios, porque algunos utilizan el calendario judío, otros el calendario no sé qué, cuidado, pero el año 31 era año de jubileo. Y el 2031, cuando Él regrese, va a ser año de jubileo. Y era muy sencillo. 120 años se le daban al hombre. Y al final, el jubileo. 120 años. Cada jubileo era cada 50. Por tanto, 120 por 50 nos daba los 6.000 años. Hasta el jubileo final, el excelso, el del retorno de Jesús. Y esto sirvió para adentrarnos en el tema que mostramos allí, al día siguiente, el sábado por la tarde, la fecha del fin del mundo. Y he decidido ponerlo, porque hay muchas personas que han seguido estas temáticas, estas 29 temáticas que habíamos dado de hay fecha para el retorno de Cristo hasta ahora, pero esta no la habían visto porque estaba en el apartado de Ecosí. Y hay otras personas que solo han visto esa y no han visto las otras 29 temáticas. Y hay algunos que han visto un poco de todo. Pues bien, tanto para unos como para otros, vamos a recuperar esa temática presentada al público en general, porque hay algunas cosas, algunos detalles, algunos textos que no he repetido a lo largo de estas 29 conferencias hasta hoy, que es la número 30 ya, pero que vale la pena tener presente, porque nos dice exactamente cuándo va a venir Jesús. Sí, no os digo el día y la hora, pero sí hay una estación del año. Vamos a verlo y después continuamos. La conferencia de hoy tiene un seguimiento total respecto a la de ayer, donde vimos cómo el mundo terminó una vez por un diluvio universal. Presentamos todas las pruebas arqueológicas al respecto, de la misma arca de Noé, de los remaches, muchas cosas más, y que, curiosamente, ese relato aparecía en un libro que es prácticamente casi maldito actualmente. Cuando se habla de él, la gente parece ser que ya huye, porque es la Biblia.
Y la Biblia, ya sabéis que es un libro que ha caído en un descrédito total, quizás porque algunas religiones también han ayudado mucho a ello. Pero resulta que cuando uno estudia a fondo, se da cuenta de que es una auténtica maravilla, que no da más que sorpresas continuas y que la arqueología sigue demostrando que todo lo escrito allí es totalmente cierto. Basándonos en eso, he de deciros de que hay también en la Biblia muchísimas profecías, cientos de profecías, que nosotros a lo largo de todas las conferencias estamos mostrando para precisamente demostrar que no ha habido ni una sola que ha fallado. Basándonos en un acierto del 100%, no como videntes medios que todos van con porcentaje de aciertos, nunca con un 100%, vamos a presentar una profecía que algunos intuíamos desde hace muchos años, que eso podía ser una realidad, pero nos faltaba un dato. Ahora, este dato ya se ha hallado, aproximadamente hace unos 2 años y pico. El tema es la fecha del fin del mundo. Es un estudio sobre una profecía muy concreta. ¿Cuál es? Pues ahora iremos situándonos. Vamos a hablar, para empezar esta temática, ¿cuál es el origen de la semana? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Por qué todas las culturas de todas las épocas tienen una semana de 7 días? ¿De dónde surge esto? No vais a encontrar explicación ninguna. La ciencia no puede darla. Si venimos por la evolución, ¿por qué todo el mundo tiene 7 días en su semana? Solo hubo un intento muy conocido, y era en la Revolución Francesa, una semana de 10 días, que fue un fracaso, se tuvo que volver a cambiar. ¿De dónde surge? Pues hay un lugar de donde surge. Y veremos por qué a la Biblia se le ha desprestigiado. En la Biblia, en Génesis, al inicio, escrito por el Moisés, 1500 años antes de Jesús, resulta de que él escribe el relato de la creación. Y en el relato de la creación se habla de que el mundo se hizo en 6 días literales por parte de Dios y el séptimo sucedió algo. Descansa, porque ya ha cesado su obra. Este es el texto, no os lo voy a leer, si tenéis Biblia o podéis buscarlo por internet, capítulo 1 de Génesis. La Biblia empieza así. Da la descripción de cómo Dios crea el mundo día a día, hasta que llega al capítulo 2, donde nos dice algo bastante interesante. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Y qué día es ese? Si os pregunto, el séptimo día de la semana, ¿cuál es? ¿Qué me vais a decir? Domingo, domingo. Y si os digo que no es domingo, me diréis, anda ya, ¿sí? Pues nos vamos a llevar una sorpresa, porque el mismo texto bíblico dice cuál es el séptimo día de la semana. El cuarto mandamiento que se le dio a Moisés, y vimos ayer el monte Sinaí quemado, donde precisamente Dios le da los mandamientos a Moisés, resulta que dice que el séptimo día es sábado. Y si buscáis incluso Biblias católicas, el lenguaje es muy claro, dice sábado. Para los judíos, sábat, que significa reposo. Para nosotros es eso, sábado. Y aquí tenéis cómo en el mandamiento aparece así. Y que dice de que 6 días son para trabajar y 1 para reposar. No para estar tumbado durmiendo todo el día, evidentemente, pero sí para descansar de las labores cotidianas. Y ese día debería ser un día dedicado a Dios, a la familia, a la naturaleza, hasta que en la historia apareció el Vaticano y dijo: transferimos por el poder que tiene la Iglesia, otorgado por Dios, del sábado al domingo, porque Jesús resucitó el domingo. A partir de entonces, todo el cristianismo ha guardado el domingo, salvo excepciones. Y los que han seguido guardando el sábado, pues fueron quemados en hogueras, como los valdenses en el Piamonte, en Suiza, y aún hay cristianos que guardan el sábado, entre los cuales me incluyo. Pero ahora os quiero decir algo muy interesante. Mirad este diccionario enciclopédico de 1976, es el que tengo yo en mi casa. Palabra sábado. ¿Qué nos dice? Séptimo y último día de la semana.
Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Si ahora vosotros cogéis cualquier diccionario, cualquier enciclopedia editado a partir de los años 90, veréis que esto ha desaparecido. Y ahora se dice que el domingo es el séptimo día de la semana. ¿Por qué creéis que ha habido este cambio hasta en las reales academias de la lengua y demás? Porque hay pruebas que se quieren evitar que la gente conozca, para poder demostrar que lo que nos han estado vendiendo es una falsedad, es un gran engaño. Vamos a un texto clave de codificación numérica simbólica que hay en la Biblia y muchas personas les conocen. Un texto del Nuevo Testamento, segunda de Pedro 3. Todos conocéis el apóstol Pedro, el que negaba a Jesús y etcétera, ¿no? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Aquí nos está dando un código. Un día equivale a 1000 años. Términos proféticos. Y está apuntando los códigos, porque nos va a servir para saber todo lo que vendrá ahora. Por simbología serían 6 días de creación, equivaldrían a 6000 años de historia de la humanidad. La Biblia desde el Génesis nos estaba diciendo de que habría una duración de 6000 años y luego acontecería algo. ¿Qué viene después del sexto día? El sábado, ¿no? El reposo. ¿Y qué significará esto? ¿Qué va a acontecer cuando se cumpla este año? Séptimo día de la creación equivale a sábado, significa reposo, pero además también es jubileo, porque es de júbilo, una alegría, una restauración al orden que corresponde. Después vamos a tratar sobre los jubileos. Quedaos con este concepto ahora. Vamos a ver un texto básico. Oseas capítulo 6, versículo 2. Un texto escrito en el año aproximadamente 780 antes de Jesús. Es una profecía mesiánica de doble cumplimiento. Profecías mesiánicas son aquellas que hacían referencia a lo que le acontecería a Jesús y que se cumplió. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Vosotros habéis visto a alguien que se muera y al cabo de 2 días resucite y viva delante de Dios? Esto solo aconteció con Jesús así. Se cumplió en él. Al tercer día resucita. Pero hay una profecía, esta, que tiene un doble cumplimiento. Porque aquí nos incluye a nosotros. Evidentemente, Jesús muere y gracias a eso nosotros podemos conseguir vida eterna, salvación, etc. Pero ¿nos quiere decir algo más? ¿Nos está haciendo también la valoración un día 1000 años? ¿Cuándo muere Jesús? Porque si sabemos eso, podremos empezar a valorar muchos factores. Este texto que hemos visto tiene un paralelismo con este otro, Mateo 20, que son palabras proféticas de Jesús antes que le sucedieran y que él mismo dice todo lo que le iba a pasar. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, hacía referencia a él mismo, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Él mismo estaba haciendo una profecía sobre sí mismo. Lucas 24, ¿qué nos dice? Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Jesús ha muerto, van al sepulcro, ya sabéis, María Magdalena, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Diciendo, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Estos, vestidos de blanco, eran los ángeles que dan este mensaje a quien va a la tumba. Y que ya vimos ayer dónde estaba la tumba de Jesús, visteis hasta el sepulcro. No donde decía la Iglesia Católica, y sigue diciendo. Este otro texto, 1 Corintios 15, escrito por Pablo, el apóstol, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se cumplió en él? ¿Cuándo murió Jesús? Si sabemos cuándo sucedió,
sabremos el final del cómputo de los 2 días, 2000 años, cuando debe acontecer algo. Jesús muere y resucita al tercer día. Si un día son 1000 años, en periodo profético, ¿empezáis a hacer cálculos? Nos estaba diciendo que habría una resurrección con él al cabo de 2000 años. La genealogía bíblica, ya sabéis, esos árboles que a todos nos gusta hacer, mira, mi padre era este, el abuelo tal, y vamos así buscando ancestros, en la Biblia está registrado. Y aparecen los nombres con los años que vivieron, desde Adán hasta Jesús. Hay un registro exacto. Los podéis encontrar en Génesis 5, donde nos habla de los hijos que tuvieron, cómo se llamaban, todo. Pero también encontramos más cosas. En distintas partes de la Biblia se van prolongando las genealogías, determinando los años concretos hasta llegar a Jesús, como aparece también en Mateo 1. Esto ya es el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos viendo todo el linaje genealógico, nos damos cuenta de que Jesús tenía también llegada hasta Adán, pero pasando por Noé, Sem. Por eso a los judíos también se les conoce como semitas. Y sabéis, la mayor parte, supongo, de los que estáis aquí, también sois semitas. Porque aquí, en estas tierras, los judíos estuvieron muchos años y hay muchos apellidos vuestros que si analizáis, los buscáis, os daréis cuenta que venís de judíos. Sois semitas. Y eso quiere decir que cuando leéis estos textos, está hablando de vuestros parientes. ¿Lo sabíais? Pues bien, Lucas 3 da más detalles aún y nos lleva hacia atrás hasta llegar a Adán cuando es creado. Los mejores estudios realizados al respecto sobre genealogías llegan a la conclusión que desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Jesús transcurren 4000 años. Desde la creación de Adán. Pero Adán, ya sabéis que también termina mal, porque transgrede las leyes de Dios. ¿Cuánto tiempo pasa desde que es creado hasta que peca? Pues pasa una serie de años que ya veréis qué coincidencia con alguien que vivió esos mismos años. Aquí tenéis una muestra de estas genealogías. Hay otras personas que se han pasado muchísimas horas investigando para demostrar precisamente con los textos bíblicos que con una total exactitud, desde Adán hasta Jesús, pasan 4000 años precisos. ¿Es una casualidad que el número sea tan redondo? No, no es una casualidad. Podría mostraros otros más. He cogido uno que precisamente es un compañero mío. Y vamos a ver ahora una cita clave que también es básica. Y es una cita de un libro que después, si queréis, os vamos a dar en el stand. Lo estamos dando todo gratuitamente para que tengáis toda la información. Es un libro escrito en 1888, en español es titulado El conflicto de los siglos, escrito por esta señora, Ellen White. El libro es, ya veis, 1888, pero da unos datos históricos impresionantes. Esta es la versión original en español de más antigua, aparte de la inglesa. Y aparece esta página, versada en una profecía de 2300 días, años en equivalencia, en la cual, en el libro de Daniel, escrito 600 años antes de Jesús, se dan detalles de lo que acontecería cada X tiempo. Y no sé si os estáis percatando de algo que hay prácticamente a mitad de toda esta línea. ¿Veis una cruz aquí? Es el año de la muerte de Cristo. ¿Sabéis que estaba profetizado hasta el año de la muerte de Cristo? Pues hay un punto en el cual nosotros nos vamos a centrar. Hoy no vamos a hablar de esto, en las conferencias lo hallaréis, sino de esta referencia que esta señora escribe que coincide con las genealogías, las investigaciones que se han hecho. A la mitad de la semana, decía esa profecía, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de nuestra era, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas, esos sacrificios que hacían, ya lo sabéis, matando ovejas y demás, los judíos,
terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El Cordero que ellos sacrificaban simbolizaba que vendría alguien sin ninguna culpa y moriría por su culpa. Simbolizaba a Jesús. 4000 años justos. ¿Cuándo? En el año 31 de nuestra era. Como dice ella, el tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Por eso ahora los judíos quieren levantar el tercer templo de Jerusalén, están preparando gente para hacer sacrificios otra vez y va totalmente en contra de lo que ya había sucedido, porque ellos rechazaron al Mesías, lo crucificaron. O sea, lo que están haciendo es una aberración. Pero sabiendo este dato, cuando Jesús muere, en el año 31, habían pasado estos 4000 años de historia de la humanidad, que se cuentan desde la transgresión de la ley por Adán, de lo que se deduce claramente que Adán vivió 33 años antes de pecar, los mismos años que vivió Jesús. Por eso se lo conoce como el segundo Adán, el que restaura y recupera lo que perdió el primero para todos nosotros. No es casualidad que Jesús muriera justo a esa edad. Pero entonces, ¿cuándo se cumplirán esos 6000 años? Un diagrama muy claro. Todos sabéis sumar, ¿verdad? Entrada del pecado en Edén hasta la muerte de Cristo, en el año 31 pasan 4000 años, la crucifixión. Pero la profecía, ¿qué nos decía? Que eran 6000 años. 4000 más 2000, a partir del 31 sumamos 2000, ¿dónde nos lleva? ¿Sabéis contar, verdad? ¿Y sabéis qué sucede según la profecía? Cuando se cumpla ese año, es la segunda venida de Jesús. Toda la Biblia va llena de profecías que apuntaban que Jesús vendría una vez, moriría, se iría, pero volvería. Y Jesús mismo dio un montón de estas profecías. Y todo lo que dijo que acontecería hasta llegar a ese momento se ha cumplido literalmente, precisamente matemáticamente. Ahora lo que nos espera en ese año es el momento de la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos años nos faltan para esto? ¿Cuántos años? ¿Alguien se atreve a decirlo con voz fuerte? 17. Pues sí. Vamos a ver otro texto clave de codificación numérica simbólica. Otra confirmación bíblica de que la humanidad llegaría a 6000 años de historia. Y ahora vamos a hablar sobre esos jubileos que antes os he dicho. Un jubileo bíblicamente era cada 50 años. La gente trabajaba, a veces se empobrecía por situaciones climáticas y demás, y cada 50 años debía suceder algo. Se devolvía la tierra a sus dueños para que nadie empobreciera para siempre. Se liberaba, era un júbilo. Pero además había una referencia cada 7 años, como si fuera el sábado semanal, pero en años, que también sucedía algo así, de descanso. La tierra debía reposar. Ahora se conoce como el barbecho, ¿no? Que se va haciendo un recorrido así. Bien, pues es esto. Cada 50 años un jubileo. Esto empezaba con el pecado de Adán. Tendríamos que ir sumando 50, 50, 50, 50. Aquí tenéis todo el texto para comprobarlo, que esto es bíblico. Tiene un paralelismo con Génesis 6:3, donde dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto lo dijo Dios antes del diluvio. Le dice a Noé, va a haber un diluvio, prepara el arca, la que visteis ayer, y 120 años, justo cuando yo te digo esto, viene el diluvio, viene la destrucción final. 120 años desde que Dios dice esto, y la tierra sería destruida por el diluvio, ¿a qué es? La tierra reposaría de su maldad. La numerología simbólica, 120 años igual a 120 jubileos, reposo de la tierra, que es lo que sucede en el diluvio. Un jubileo es igual a 50 años, pues a la multiplicación rápida, 120 por 50, resulta que era una profecía también, no solo para los antediluvianos que terminarían pereciendo si no cambiaban, y así fue, sino para nosotros. Viene otro final. Y esto no son bromas.
Sabemos el año, 2031, pero podemos precisar más aún. ¿Y qué sucede? Porque un final... Bueno, ¿y qué pasa? Mirad este texto de Isaías 30, nos habla de una situación cuando Jesús vuelve por segunda vez. Es una descripción muy gráfica. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. ¿Viene como un niño en un pesebre otra vez en Belén? No. Viene como Dios. Y Dios es justo, hará justicia. Da una descripción de todo lo que va sucediendo, no os lo voy a leer para ir más deprisa, y os voy a destacar algo de este texto. Dos textos en concreto. El versículo 29. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua. Mientras hay esa destrucción, unos estarán, pues, la mar de contentos, como la Pascua cuando la celebraban y celebran aún los judíos. Y alegría de corazón. Como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. ¿Qué conclusiones sacamos de aquí? Cuando Jesús vuelve por segunda vez, es en Pascua. Y estaremos contentos. ¿Y cuándo es Pascua? Primavera. En Pascua, ellos lo llaman el mes de Abib, es en nuestro calendario gregoriano entre marzo y abril. Por tanto, viene además por la noche, a medianoche. Es el momento del retorno de Jesús como juez del mundo. 2031, primavera, entre marzo y abril en Pascua. ¿Podemos llegar a precisar más aún? ¿De un sábado? Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisistéis. Sábado, reposo. Sábado como jubileo. En sábado vendrá por segunda vez. Pero os digo una cosa, no podemos saber día ni hora, como decía la profecía bíblica. Podemos saber año, todo lo que queráis, pero quien os diga día y hora os está mintiendo. No puede ser. Eso no se sabrá, porque tiene una vinculación con algo que determina cuándo empieza este mes para saber cuándo es Pascua. Y es un sistema que tenían los judíos mirando cuándo sale la cebada. Y eso era precisamente en Jerusalén. Y cuando llegue ese momento, ya veis que va a ser una situación caótica, en la cual encontraréis detalles en todo lo que os estamos exponiendo, qué sucede exactamente con toda persona. Os daréis cuenta que difícilmente habrá alguien así mirando, mira, ahora sale, porque otros problemas tendremos. Por eso no podemos precisar más. ¿Y qué acontecerá en ese fin con su regreso? Viene Jesús, vamos a ver detalles. Segunda de Pedro 3 nos dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Lo está confirmando el apóstol Pedro, el diluvio universal. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, ¿todos? No, de los hombres impíos. No todos los hombres son impíos, no toda la humanidad es impía. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Veis en qué contexto estaba situado? En el contexto del fin. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por eso la próxima destrucción no es por agua, no, va a ser por fuego. Pero no todo el mundo va a terminar chamuscado.
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, ¿qué habrá después? Justicia. ¿Habéis conocido justicia en esta tierra alguna vez? A trozos, ¿eh? Ahora será para siempre. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensibles en paz. Esto es lo que nosotros debemos hacer. El apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, como una sorpresa. Que cuando digan, atención a lo que ahora estoy leyendo, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Sabéis que el Papa, cuando ha estado en Tierra Santa esta semana, ha dicho paz y seguridad? Tenéis delante vuestro profecía bíblica, cumpliéndose, ¿lo sabíais? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Sabemos cuándo vendrá, no como el resto que no quieren saberlo. A nosotros no debe sorprendernos como un ladrón en la noche. ¿Pero qué debemos hacer? Prepararnos. Y algo que acontece, porque vamos a ver que esto tiene una parte realmente positiva. Primera de Corintios 15, Pablo escribe, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando la Biblia habla de dormir, era la simbología también de morirse. O sea que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Hay una transformación en nuestros cuerpos cuando viene Jesús. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Habíais oído hablar de la resurrección de los muertos? Mirad que ahora se habla de que el alma es inmortal. Esto no es un conocimiento de ahora. Todas las culturas paganas de todas las épocas creyeron que cuando uno se muere se va a algún lugar, pulula por algún sitio. Por eso hay la posible comunicación con los muertos. Es falsa, no os lo creáis. Los muertos, según la Biblia, están muertos, nada saben. Y háblale lo que quieras, que no te va a oír, ni te va a hablar. Alguien se hace pasar por esos difuntos. Y ya os podéis imaginar quién es, ¿eh? Porque es necesario que esto corruptible, nuestra materia de ahora, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. No somos inmortales, somos mortales. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbidas la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabéis qué quiere decir esto? Ya no habrá muerte, nadie se va a morir, porque todo el mundo irá como debe andar. Por fin se acabó separarnos de nuestros seres queridos, porque han fallecido. Mateo 16, 27. Jesús mismo dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Vendrá con sus ángeles. El cielo queda vacío, vuelve con el Padre a buscar a los suyos. Para ese momento es el que nosotros nos debemos preparar. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, son palabras de Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús viene a buscar a su pueblo de todas las épocas, de todos estos 6000 años. ¿Estamos preparados para ser de su pueblo? ¿O seguiremos creyendo lo que no toca, porque quizás nos gusta más, pero no es lo real?
Mirad cómo termina Apocalipsis 21, un texto que todos podemos tener grabado aquí. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo malo se acabará. Y Apocalipsis 6 termina diciendo, ya concluyendo: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Sabéis esto? Ya sucedió. ¿Os lo habían explicado a alguien que esto había sucedido? Pues en el libro que os vamos a dar lo encontráis registrado históricamente, y marcaba el inicio de una pauta final para el mundo. No os lo van a explicar en el colegio ni en la universidad, ni en ningún otro lugar, si no vais a la Biblia y a la historia por vosotros mismos. Pero sabéis, esto se va a volver a repetir, justo antes del retorno de Cristo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ya os lo podéis imaginar, cómo van los higos, ¿no? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Mirad qué descripción de lo que va a acontecer, ¿eh? Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué se escondían? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, de Jesús. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Pensad que en 17 años, si Dios quiere, estáis vivos, o estamos vivos. Esta va a ser una actitud de la mayor parte de la población que quede viva en el mundo. Habrán seguido haciendo de las suyas y no queriendo oír el mensaje que se les está presentando para que pongan sus vidas en conformidad con Dios. Y buscarán las 1001 otras cosas. ¿Vamos a ser de estos? ¿O vamos a ser de estos otros? Isaías 25 dice: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Queréis ser de estos o de los otros? Estos tendrán vida eterna, estos van a vivir en paz, tranquilamente para siempre. Recordad este diagrama, porque dentro de poco va a ser una realidad. Segunda venida de Jesús. Autores han pintado ese momento: muertos resucitando, ciudades arrasadas, el momento de su venida. Esto acontecerá en el año 2031. Nos quedan 17 años. Ni profecías mayas, ni historias de nadie. La Biblia tiene la razón. ¿Por qué creéis que han salido tantas teorías de ahora, 2012, fin del mundo, ahora fin del mundo por no sé qué? Cristianos que han ido poniendo fechas, como los testigos de Jehová, ya lo sabéis. No ha acontecido. Por tanto, ¿qué pasa automáticamente al decir eso? Que ya nadie se cree que esto pueda suceder. Y cuando se encuentra el punto culminante, la gente dirá: mira, nos han dicho tantas veces que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, no me lo creo. Y el lobo vendrá. Para unos será el lobo, pero para otros será el pastor, el Salvador. Sí, me apuntan un dato importante. Si sois conscientes, estuvimos presentando ayer los descubrimientos arqueológicos que dan todas las evidencias que el texto bíblico es cierto al 100%, aunque el propio Vaticano esté diciendo que son mitos y leyendas. Ahora, todos los descubrimientos de Ron Wyatt que estuvimos mostrando ayer nos reafirman que todo esto es cierto. Porque antes de que esto suceda, va a aparecer a la luz pública también un objeto del cual estuvimos hablando ayer, y es el Arca de la Alianza. Eso va a aparecer en pocos años. Todos estos descubrimientos son las evidencias que ahora el hombre actual necesita
porque por vosotros mismos cogeríais una Biblia, difícilmente, ¿verdad?, con la mala fama que ya le ha caído a la pobre. Pues resulta que con estos descubrimientos nos hace pensar y decir, si esto es verdad, a mí me han estado enseñando evolución, me han estado enseñando muchas otras cosas, pero para nada me han estado enseñando esto. Y me han dicho que todo esto son tonterías. Entrad en la página oficial del Gran Engaño, encontraréis todas las temáticas que podréis investigar por vosotros mismos y veréis todas las pruebas irrefutables de que la Biblia tenía razón. Por eso os insto, preparaos para este momento. Buscad la Biblia por vosotros mismos. Dentro de poco va a ser difícil poder leer esos textos. Porque además alguien se está encargando de desvirtuar también el punto final de la historia de la humanidad. ¿Sabéis qué están predicando todas las grandes religiones de este mundo? Que va a venir un Mesías. Y ese Mesías, con distintos nombres, va a poner 1000 años de paz en la tierra. Todos los creyentes cristianos también lo aceptan. Eso es mentira. Bíblicamente no es cierto. Y vendrá alguien haciéndose pasar por Jesús. El Vaticano está hablando de extraterrestres. El Papa dice, si vienen los extraterrestres, hasta los bautizo. ¿Sí? No paran de ponernos películas sobre extraterrestres, alguien que viene desde fuera. Hay alguien que cuando se haga pasar por Jesús hará una actuación perfecta. Y va a hacer milagros, va a hacer sanaciones tremendas. Y va a poner el mundo en una sintonía como si fuera todo una balsa de aceite. Una tranquilidad absoluta. Pero estad al tanto. El Vaticano está haciendo un movimiento de ecumenismo, unir a todas las religiones bajo un mismo paraguas. Habéis visto la escenificación del Papa en Tierra Santa abrazando a judíos y musulmanes. Eso es un mensaje definitivo. Va a haber una unidad de creencia, no solo de católicos, protestantes, van a haber budistas, van a haber hinduistas, van a haber gente de la nueva era, va a haber gente de todos, porque se nos va a vender de que es muy bueno esto. Todos en armonía, aunque creamos cosas distintas. La verdad va a importar poco, porque quien diga la verdad va a tener problemas. Vosotros decid, señores, el sábado es el día que marca la Biblia de reposo, y que al final pensad que ahora, a partir de ahora, va a suceder algo importante, que el Vaticano está trabajando y hemos demostrado en las conferencias. Van a imponer el domingo como día de observancia para todo el mundo. Entrad en Internet, buscad Comece, los obispos de Europa, veréis que hay una alianza en favor del domingo para ser impuesto en toda la Unión Europea. Y esto ya se ha firmado bajo mano antes de que fuerais a votar en estas elecciones este día pasado. Porque si entraba alguien con ideas distintas, eso ya estuviera marcado y se tuviera que seguir esa agenda. El domingo va a ser impuesto. Y sabéis, la Biblia habla del domingo como la marca de la bestia. El día que no es de Dios, sino que es de su enemigo y del nuestro. Y este día se nos va a decir de que necesitamos un día de armonía de todos. Que la gente no trabaje, que así la familia estará junta, todo irá mucho mejor. El Papa va a tener una reunión próximamente en Estados Unidos, ha sido invitado allí. Y allí va a haber también una reunión especial sobre la familia. ¿Por qué creéis que el papado está hablando tanto de la familia? Pues porque dicen, la familia podrá estar unida en un solo día en concreto, el domingo. El domingo es el día que ellos imponen. Y quien diga, señores, esto no es así. Estábamos avisados de que eso sucedería desde hace 2000 años en el libro de Apocalipsis. Y ahora está a punto de cumplirse delante nuestro. Nosotros deberemos decidir a quién servimos, porque solo hay dos señores, o Dios o Satanás. Y ellos trabajan para Satanás. Estad atentos a todo lo que viene a partir de ahora, porque acabamos de entrar en la recta final de la historia de este mundo. Pensad que oiréis una ley que se conocerá como la ley dominical. Saldrá desde Estados Unidos, se firmará allí el decreto en el cual todo Estados Unidos aceptará el domingo como día de reposo oficialmente, como ley de Estado, yendo contra la Constitución americana,
la famosa libertad de conciencia. Todo el mundo tendrá que pasar por el aro. Empezarán sanciones, prisión y demás sobre los que vayan en contra de la corriente. Pero cuidado, eso no se va a quedar en Estados Unidos. Casi automáticamente eso vendrá en Europa, porque para eso han trabajado los obispos de Comece. Y todas las religiones están pactando lo mismo. Dentro de poco tiempo se va a hacer oficial ese ecumenismo. ¿Sabéis quién está trabajando especialmente para eso? Para lo que han sido designados son los jesuitas. ¿Y sabéis que el Papa Francisco es jesuita? Por eso está en el poder. No hagáis caso de esa imagen de vamos a ayudar a los pobres, él irá con unos zapatos de 2 años, 3, 4 gastados, porque esto es una pantomima. Ellos jamás van a sacar sus lingotes de oro que tienen en Suiza y debajo del Vaticano para darlo a toda la población que lo está pasando mal por la crisis que ellos mismos han generado y como demostramos nosotros prueba a prueba en las conferencias. Jamás harán eso, pero tendrán el poder absoluto. Y vosotros sabéis ahora que esto lo vais a vivir en breve tiempo. Nos quedan 17 años para todo esto. La situación se irá complicando, pero tened una cosa clara. Sabiendo esto, no podemos vivir amargados. Al contrario, eso nos tiene que alegrar. Por fin habrá lo que toca en este mundo, justicia. No habrá muerte, no habrán lágrimas, no habrá dolor. ¿Qué más queremos? ¿No está buscando la humanidad continuamente esto por todas partes y no hay forma de conseguirlo? Jesús viene a darnos esto. Pues es el momento en que nosotros debemos responderle. Jesús no vino a morir en esa cruz, tal como mostramos, y como próximamente se mostrará en las pruebas de la sangre analizada de Jesús. Vino no a reírse de nosotros, vino para que nosotros podamos ser salvos. Él pagó por nosotros. Va siendo el momento en que le correspondamos. La alegría de tenerlo a Él dentro nuestro no lo vais a encontrar con nada. Cualquier situación adversa no va a ser lo mismo para vosotros. Por tanto, voy a terminar aquí. No sé si alguien quiere decirme alguna pregunta, cuestionar algo, ¿sí? Bien, después hubo alguna serie de preguntas, alguna serie de respuestas en consecuencia. Estuvimos unos minutos más. El mensaje se había dado. Vino un público que, como ya sabéis, había de todo. Gente de la nueva era, gente atea, gente católica, un poco de todo. Pero las caras de todos fueron de expectación. Las caras de las personas, sus ojos, sus miradas, estaban denotando que estaban captando el mensaje. Y cuando hice la pregunta que habéis oído, la gente respondió. Y aquí mismo, en estos momentos, hay 2 personas que estuvieron allí. Y gracias a eso, ahora están aquí. Seguiremos con las temáticas, seguiremos avanzando y dando más detalles aún que no hemos puesto hasta ahora. Y después veremos hasta dónde Dios nos lleva a seguir hablando más temas. Pero sea como sea, sabemos por todos lados, y habéis visto textos que no aparecían en otras conferencias, que el retorno de Cristo es en primavera. Año 2031, Pascua. Pronto aún veremos otros detalles que nos seguirán confirmando esto y otras cosas. Vamos a finalizar con una oración. Padre, siempre te estamos agradecidos por todo lo que haces por nosotros. Y te estamos muy agradecidos porque no nos has dejado en tinieblas, a ciegas, sino que has dado un mensaje que podamos llegar a conocer a través de tus profetas. Ayúdanos a no despreciarlos. Satanás también tiene sus profetas. Tiene esos profetas que van a inducir a muchos al error, lo han hecho durante años y lo van a seguir haciendo hasta el final. Pero nosotros tenemos tu verdad. Y te queremos pedir el poder del Espíritu Santo en nosotros para que lo divulgamos por todo el mundo y que muchos puedan reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Saca a tu pueblo de Babilonia, Señor,
y utilízanos tanto como puedas para ello. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por el perdón de nuestros pecados, en la sangre de Jesús. Amén.